capítulo 1, versículos 18 y 19. Una palabra que el Señor ya hace un tiempo me viene inquietando y también he tenido la oportunidad de compartirlo. El título ahí arranca, usted va a tener toda la historia del llamamiento y la misión de Jeremías. Estamos hablando de misión. Claro, y usted lee y va a leer cómo Dios lo llamó. Quizá muchos ya conocen Jeremías 1, versículos 18 y 19. Jeremías 1. Capítulo 1. El primer capítulo de Jeremías. Le cuento por arriba, ¿no? Y creo que hay algunos que son muy nuevos en la iglesia, o sea, que tengan pocos meses. Son todos recibidos, diría. Entonces ya más o menos conocemos la historia de Jeremías. Era joven, Dios lo llamó, Dios le habló y él dijo, no, esta changa no es para mí. Porque él le dijo eso, ¿verdad? Si no, esto no es para mí, yo soy muy joven. Y el Señor le siguió hablando y le dijo, se le presentó. Y ahí llega un momento en el cual Dios, que es donde quiero ir para no ser tan largo, donde Dios le dice realmente lo que va a hacer con él. ¿Verdad? Ahí en el 18 dice, porque aquí, primero le dice el Señor, yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada. Amén. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y miren lo que le dijo Dios después de darle toda una explicación de lo que iba a hacer con él, que usted la tiene ahí, dice, y pelearán contra ti. Así que le dice al que está a su lado, van a pelear contra vos. No es solo la suegra, no es solo la tía, ni la abuela, el compañero complicado de trabajo. Sí, van a pelear contra vos. El enemigo, dice la Biblia, que nos viene a destruir, que nos viene a robar. Eso dice la Biblia. Pero acá el Señor dice, y pelearán contra ti. Recuerda que van a pelear contra ti. Pero el Señor también dice, pero no te vencerán. Amén. Así que le decís al que está a tu lado, no te van a vencer. Hermano, es imposible que usted le venza. Yo tomo esta palabra para mi vida porque muchas veces el enemigo ha querido venir a desanimarnos, como en el ring. Un par de golpes y nos tambaleamos, pero Dios ya conoce cómo va a terminar. Amén. Y viene Dios y nos dice, ¿van a pelear contra vos? Claro que sí. ¿O usted pensó que esto que era para de sufrir? ¿Verdad? Van a pelear contra vos, hermano. Van a pelear contra vos, hermano. Pero Dios dice, yo te prometo que no te van a... Capaz que yo no le puedo prometer nada. Dios le dice a usted, te prometo que no te vencerán. Amén. Que te pase de acá para adelante, no sé, porque yo después me voy. Situaciones vamos a tener buenas, malas, algunas muy desagradables, como, no sé si decir desagradables o preocupantes, como la familia que se tuvo que ir para el hospital. Y eso nos incomoda. Pero Dios dice, no, lo van a vencer. No los van a vencer. Amén. No los van a detener. Amén. Eso está diciendo el Señor. No te van a detener, no van a poder vencerte. Porque estoy contigo, dice. Sí, Señor. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte de cada situación. Y obviamente que si vemos desde el arranque es hermosa la palabra porque dice, antes que te formase en el vientre, allá hay una bebé, antes que viniera a este mundo, que es un mundo del desierto malo, porque es un mundo malo en el cual todos vivimos, antes que viniéramos a esta tierra, dice que el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, en el versículo 5, le dijo, te conocí. Y antes que nacieras, ya te había santificado, le dijo Jeremías. O sea, hay alguien que está embarazada acá. Nena o varón. No se sabe. De parte de Dios viene, eso es seguro. Amén. Ponele, ¿quién dijo? Viene de parte de Dios. Lo bueno es eso. Amén. ¿No? Y acá la palabra dice que aunque ellos no lo conocen o no la conocen, y ustedes tampoco, que son parte de la familia de la fe, y anhelan su llegada, ¿quién no conoce a ese que está ahí o a esa que está ahí? ¿Sabe quién lo conoce o no? Amén. Dios. Sí, Señor. Porque acá dice que él conocía a Jeremías antes que saliera del vientre de su mamá. Sí, Señor. Amén.
dándole a entender que ya estaba santificado y apartado para él. Amén. A él, ¿no? Y después le da una explicación de todo lo que Dios iba a hacer. Y bueno, y usted sabe que Jeremías dijo, no, yo no. Muchos de la iglesia decimos, yo no quiero, pastor, hacer esto. No quiero servir con los niños porque me estoy quedando sin pelo yo de servir con los niños. Así nos reímos todos, pero qué lindo es servir con los niños. Amén. Qué lindo es moldearse donde está el reino de Dios. Amén. Es lindo, pero, ay, oh, sí. Pero qué lindo, ¿no? Porque, claro, a mí me pasó mis experiencias como, no digo maestro de escuela dominical, pero sí colaborador, porque fui ayudante y duré 2 sábados, man. Pero fue el mejor campo de entrenamiento que tuve hasta el día de hoy. Y duré 2 sábados. Porque realmente ahí se ve, no se ve lo que hay en ellos, se ve lo que hay en nosotros. Y lo que Dios quiere tratar en tu vida. Amén. Y saben que Dios después me dio el ministerio del payaso, del ministerio evangelístico, Amigo Jesús, donde nosotros servimos hace, ya van 10, 11 años, y habían otros antes de nosotros. Pero Dios me moldeó. Dios me mostró que esta era mi área. Y que esta era la forma y la gracia la cual Él me había dado para llegar a los niños. Y lo acepté, hermano. Por eso decimos, a veces como Jeremías, no, esto no es para mí. Esto es para el hermano. Porque ya no tiene pelo, como se le va a caer el pelo a los hermanos. No, pero esto es para el hermano. No, Dios te está llamando. El tema es que vos te estás escondiendo. Y si Dios tiene un plan contigo desde antes que vos nacieras, Dios lo va a cumplir. Amén. Después viene la parte que Dios me llevó a meditar. Bueno, una parte muy linda. Porque aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada. Amén. Yo le voy a leer algo que acá busqué para mí, ¿no? Dice, en esta palabra que hemos leído, forma parte de la palabra que Dios le dio a Jeremías. ¿Cuándo lo llamó? Y le dio una misión, como a cada uno de nosotros el Señor hoy nos va a dar una misión. O ya nos dio. Amén. Y esa misión Jeremías la tenía que cumplir para con el pueblo de Dios. Porque Dios no le había dado cualquier changa. Le había dado la changa de qué, de ir y qué. Hablar a ese pueblo. Cosas que no querían oír, cosas que estaban haciendo mal, se enojaban con Jeremías. ¿Cuántos se enojan con su pastora? Unos cuantos. Porque cuando Dios manda a decir algo hay que decirlo, hermano. Y cuando Dios le manda a decir algo a usted, si es en presencia de Dios, usted tiene que decirlo. Porque no es santo. ¿Sí o no? Y bueno es decir lo que Dios manda. Sí, Señor. Porque ahí se ve realmente si incomoda o no incomoda. Si es cierto o no es cierto, Dios sabrá. Porque Dios lo saca a luz. Pero qué importante es cuando Dios te manda a decir algo y lo decís. Y le pasa algo mucho, como le pasó a otro profeta. No tenés muchos amigos por decir lo que Dios manda. No. Pero los amigos que tenés, si están contigo, son los verdaderos, hermano. Amén. A veces pasa eso. ¿Por qué? Porque realmente Dios te pone a tu lado los que realmente entienden y comprenden que Dios sí está pidiendo corrección, que Dios está pidiendo cambio para nosotros. Que Dios está pidiendo que dejemos las cosas que no agradan a Dios. Y a Jeremías le tocó esta parte. A este misionero le tocó decir cosas que estaban haciendo mal y que tenían que volverse a Dios. Como a otros también. Y acá la palabra, Dios la sella en este primer capítulo con esto. No te preocupes, te voy a poner como una ciudad fortificada. Entonces, en todo esto que estaba hablando con Jeremías, nosotros también como hijos de Dios, al igual que Jeremías, como recién hablábamos, también tenemos un propósito en Dios, que es cumplir por medio de él cada uno de nosotros y ese propósito. Y será donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde te ha puesto a ti? Aquí, en la iglesia, en tu casa, en tu familia. Dios te ha puesto. Porque si antes que venga al mundo, Dios ya sabe quién es, Dios la trae al mundo, Dios la ha puesto en esa familia, en ese matrimonio, en ese hogar.
Y el día de mañana Dios le va a hacer llegar su palabra. Sí, Señor. Nosotros nos podemos enojar y irnos a la iglesia, pero con el que Dios tiene un plan, quiere que le diga algo bien loco. ¿Sí o no? Sí. Así usted no se me duerme. No sé si son de dormirse acá. Yo llegué a la iglesia con 26 años. ¿Sabe cuánto pesaba yo cuando llegué a la iglesia? Mejor no se lo digo. Mucho poco. Era finito así. Mucho poco. Poquitis. Era como el Kiko, pero más flaco. Cuando yo llegué a la iglesia, para resumirle algún día le contaré así como cuentan acá, me invitan y le cuento mi testimonio, tipo como si fuera a leer un libro y se lo cuento. Cuando yo llegué a la iglesia con 26 años, más o menos, con mi esposa en los brazos, porque ella no estaba cambiando en ese momento, estaba manifestada, endemoniada, y yo estaba con la droga hasta la manija, porque yo también estaba recontra mal. Cuando crucé por la puerta de la casa del Señor, yo vi a un niño sentado en un banco delante mío, pero no vi nada. Vi un banco de madera y un niño de 6 años sentado, o 5 años. Y ahí yo empecé a decir, estoy quedando loco, porque realmente veo alucinaciones. Y no entiendo nada, porque nadie me habló del Evangelio, nadie me habló de esto, de la palabra. Nadie, hermano, y no le culpo a nadie por eso. Pero antes de entrar por la puerta, una voz me dijo, pasá, vení a mí. Y cuando yo entré, empecé a llorar como un niño. Y después que ella mejoró su situación ahí, porque oraron por ella, yo dije, está, a mí me la van a dar acá. Y la hermana Mariela, que es la pastora de Urano, vení que van a orar por vos. Yo lloraba, hermano, no me gustaba que ustedes me vieran llorar. Porque era muy violento, estaba enojado con todo el mundo. Cuando me trajeron acá adelante, el hombre que estaba adelante, yo ni sabía que era el pastor. Y él dijo, Señor, bendice a tu hijo que vuelve a tu casa. Y yo dije, este está loco, yo nunca vine a la iglesia. Como cantaban hoy, vuelvo a casa, ¿no? ¿Cómo nos identificamos muchas veces con esas adoraciones cuando salen del corazón? Cuando vuelvo a mi casa, a mi madre, y le pregunto, ella dice que yo nací en una iglesia. Ella dice que en una vigilia rompí bolsa. Yo me llamo Marcos Daniel. Marcos por el apóstol, Daniel por el profeta. ¿Quién me conocía antes que mi madre? Era el Señor. Estando en el vientre de mi madre, el Señor me santificó y me apartó. Porque mi madre y mi padre se apartaron y 25 años después yo llegué a la iglesia solito. O mejor dicho, él me llevó todo roto. Entonces a veces no entendemos los planes de Dios. ¿Por qué este muchacho anda así, asá? No preguntemos tanto el por qué, oremos. Para que Dios mueva su mano poderosa y Él comienza a traer a los suyos. Porque Él es el que trae a los suyos. Él hace que ellos se acuerden de Él. Amén. Yo llegué, y desde ese día que llegué a la iglesia, yo no he salido de la iglesia. Entonces cuando hablo con alguien que vino y se fue, no sabía responderte eso. Simplemente una vez me quise ir, pero eso no tiene nada que ver con ese motivo. A lo que voy es que Dios me había apartado y que Dios ya tenía un plan conmigo. Lo que pasa es que tuve 25 años deambulando por el mundo, conociendo de todo un poco, brujería, hermano, estuve en la brujería, el diablo y el mundo. Después que vos andabas perdido, te agarra y te lleva por todos lados. Pero Dios tenía un plan conmigo y lo va a cumplir. Sí, Señor. Amén. Y como le decía acá la palabra, dice, pelearán contra vos, Marquito, pero no van a vencerte. Entonces, el Señor me daba esta palabra y yo me identifico mucho con este hombre. Porque realmente yo tuve que preguntar muchas cosas de mi vida que no sabía. Y el Señor me decía, ahora te voy a poner como una ciudad fortificada. Ok. Te voy a poner, dice también como muro de bronce. No cualquier muro, sino un muro de bronce contra toda esta tierra. Como columna de hierro. Y hablábamos de que como Jeremías nos parecemos porque Dios nos ha puesto en un lugar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en un ministerio. Entonces, ¿cuál es ese propósito que Dios nos ha encomendado llevar a cabo?
Lo vemos aquí en la palabra. Entonces, yo le traje 3 puntos. Dios te ha puesto para dar cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo lo voy a incomodar un poco, porque si usted no me entiende, le voy a hablar bien para que me entienda. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son madres? ¿Verdad? Ya de por sí Dios te ha puesto, ahí te ha puesto, y me ha puesto a mí, para que podamos ser nosotros una ciudad fortificada. ¿Para qué es una ciudad fortificada? ¿Para qué es la iglesia? O los muros de la iglesia. Hablando entre comillas. Para que estemos dentro de los muros. Amén. O sea que muchos de ustedes han sido puestos en este tiempo como padres y madres para dar cobertura. Amén. Para cuidar a los suyos, hermanos. En lo natural. Usted tiene que cuidar a ese bebé. ¿Sí o no, hermana? ¿Y el padre? Bien. Pero es así. Como me pasa a mí, le va a pasar a cualquiera. Responsabilidades tenemos ya ahí. Y Dios nos demanda a nosotros que cuidemos de lo que Él nos ha dado. Nos demanda el Señor, no que se diga de acá. Dios nos demanda. Qué bueno cuando lo aprendemos. Qué bueno cuando entendemos. Oh, Dios me ha puesto y me ha dado responsabilidad. Si Dios me ha dado responsabilidad es porque Él sabe que yo puedo cuidar a los míos. Amén. Si Dios te ha dado responsabilidad a la iglesia es porque Él sabe que vos podés cumplir con el ministerio. ¿Se entiende o no? Amén. Si Él te ha dado una responsabilidad hoy acá, hermano, porque Él sabe que vos podés hoy hacerlo. Sí, Señor. Si sos temeroso, vos podés, porque te has puesto como muro fortificado para cuidar lo que es de Él, para cuidar a tu familia, Sí, Señor. para cuidar su ministerio. Y acá Dios nos dice que nos ha puesto para que nosotros podamos dar cobertura, o sea, una ciudad fortificada. ¿Qué quiero decirle? Mire, ahí en Deuteronomio 3.5 nos enseña ahí en Deuteronomio la explicación de lo que eran los muros, ¿no? Y si usted quiere lo lee, si no, yo lo apresuro, pero veo que cuando también Josué iba para allá, porque Dios le había mandado que fuera para allá, se le apareció como un obstáculo, que también eran muros. Y Dios le dijo que rodeara 7 veces, ¿no? Sí. O las que fuesen, pero 7 veces le dijo. Acá tengo una profesora que me corrige, pues se está grabando, ¿no? Sí. Tranquilo. 7 veces. Pero lo tremendo, miren lo tremendo, ok, yo se lo digo medio rapidito. Josué iba para allá con el pueblo, ejército, tierra prometida, obstáculos, que también son muros, y Dios le dijo, rodéalos 7 veces y los muros van a caer. Ni siquiera precisás sacar armas. Entonces yo siempre me hice, porque como trabajo en la construcción y muchos planos, si hubiese hecho el tipo una media luna, sería. Seguro. ¿Sí o no? Sí. Corríjame si estoy equivocado. Es como en la rotonda. Vengo por ruta 5, en vez de entrar a La Paz, hago la rotonda y sigo para las piedras. No tengo por qué girar la rotondita, a no ser que esté aburrido. Sí, pero ¿sí o no? ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es mentira? Corríjame, no pasa nada. Pero ¿por qué Dios le dijo a Josué? Es necesario que vos le des la vuelta, porque si vos me dejás ese obstáculo ahí y ese muro está levantado en tu obstáculo, jamás Dios va a derribar lo que está escondido dentro de esos muros que no te agravan. Amén. ¿Se entiende o no ahí? Sí. A veces es necesario, si no entiendo, porque Dios quiere mostrar lo que hay dentro de esos muros que muchas veces no agravan. Santo. Y sacarlo, derribarlo, destruirlo, para que no te quede nunca el pensamiento, ¿por qué no hice lo que Dios me dijo? ¿Por qué no derribé lo que tenía que derribar? Porque a veces nosotros pensamos que es más fácil rodear y seguir y olvidarnos de ese problema, dejarlo abajo de la alfombra. ¿Se entienden esa parte ahí o no? Sí. Dios prefiere que cumplamos lo que Él nos diga, aunque no entiendamos. Derribemos esos muros que no sabemos qué es lo que hay, pero dice que Dios nos va a ir dando victorias. Y quizás lo que está dentro de los muros de Jericó son cosas que nosotros todavía tenemos escondidas dentro de nuestros muros. Así como Dios quiere que seamos muros fortificados para cuidar a los nuestros. Al comprender qué es un muro fortificado, entiendo, estoy cuidando de algo, pero también muchas veces estoy ocultando algo. O algo está oculto en el camino. No voy a llegar a la tierra prometida porque no hago lo que Dios me está diciendo. Porque fuera más fácil pegar media vuelta y seguir para no mostrar lo que está dentro ahí.
Pero a veces Dios quiere, así como Dios quiere que seamos muros fortificados para cuidar, quiere que lo que está ahí, que no le agrada, nosotros lo derribemos, hermano. Amén. Y a veces de una manera tan, si quiere me bajo del altar y se lo digo, de una manera tan tonta, porque no tenemos que usar espada, no tenemos que usar oración, solamente giramos a la carecita y que nos vean y se ríen de nosotros. Como la vida muchas veces se ríen de nosotros, ¿por qué? Porque decidimos seguir a Cristo. Porque he decidido seguir a Cristo. Porque he decidido tomar mi cruz y seguir a Cristo. Por eso se nos ríen, se nos burlan. Entonces Dios quiere derribar un área de nuestra vida a veces también. Y debemos comprenderlo que para crecer, Dios nos va a decir, hay que derribar. Amén. ¿Sabes para qué vos derribás esos obstáculos? Para entender cuando tenés que cuidar. Amén. ¿Se entiende o no, hermano? Sí. Lo hice reír, ahora lo hice ponerse serio. No se me ponga serio y lo hago reír toda la noche, no importa. Pero qué importante es cuando, sí, ahora comprendo lo que es un muro fortificado también. De la parte buena y de la parte mala. La parte buena, qué importante es que yo cuide mis muros. Qué importante es que yo cuide mi casa. ¿Cuánto cuidan la casa de Dios? Amén. Qué poco, amén. ¿Cuánto cuidan la casa del Señor? Amén. Así como usted cuida su casa, usted puede cuidar la casa del Señor. Sí, Señor. Si hay algo que a mí me gusta, y ellos son testigos, es ir a la casa del Padre, donde yo me congrego, cuando no hay nadie, y pintar, y acomodar, y levantar paredes, y arreglar cañería, y arreglar el muro, y buscar a alguien que corte el pasto. Y que vengan y me digan, ¿cuánto te paga la iglesia? Jamás, nunca, nada, mi favor. Y testificar, ¿por qué? Porque le dio una oportunidad a mi hijo, porque restauró mi matrimonio, porque me dio uno más para comer. Porque Dios es hermoso, hermano. Y dejo que me pregunten lo que quieran, porque mis muros fortificados están bien cimentados en la roca. Sí, sí. Así como vienen a preguntar por qué lo hace, también vienen a decir, qué increíble, ¿no? ¿Cómo has cambiado? No sos aquel que era, porque claro, lamentablemente Dios, donde Dios me dio a conocerlo, en los alrededores era el malandro del barrio, era el mala fama de mi barrio. Entonces mis amigos de mala fama me ven en la puerta de la iglesia y se asombran. ¿Y saben cuál es su comentario? Quizás no practican, quizás no vienen a la iglesia. Dicen, te veo mejor que hace 15 años atrás. Amén. Quédate ahí. Como lo hacen con ella, ¿no? Uno se da cuenta que Dios es. Pero a veces también es importante que cuando Dios nos pone para dar cobertura, entiendamos el plan de entender, bueno, ¿qué es un muro fortificado? Es algo que da seguridad. Amén. Ahí en Deuteronomio 3:5 dice, no, yo no lo busqué ahora, pero lo tenía anotado. ¿Quiere leerlo, hermana? No sé quién dijo. Léalo. Ah, la hermana Jessica. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades civiles. Dando a conocer ciudades que si uno lee un poquito más atrás, está hablando de reyes y lugares donde había. Entonces, para que uno comprenda cómo es una ciudad fortificada, se ve así, hermano. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿cómo es algo que está oculto? Se ve así también. Sí. Es eso. Y como es algo que Dios realmente quiere que vos pongas de todo, bueno, cuando recién nace un bebé hay que poner del todo, hay que todo del todo de lo que usted ya sabe. Así es. No es fácil la changa, pero es la más hermosa que el Señor te dio, hermano. Amén. Y así es. Pero cuando lo comprendemos y decimos, ahora sí entiendo qué es ser una ciudad fortificada. Si lo soy así para mi familia, dice la Biblia, dice, ¿cómo Dios te puede dar, no? Se lo digo a los criollos. ¿Cómo Dios te puede dar ministerios de Él que le sirva si no puedes gobernar tu casa, papá, mamá? Porque el anhelo está, qué lindo es aquel que anhela avispado, porque buena cosa anhela. Yo anhelo ser. ¿Sabe qué anhelo yo? Se lo digo. Eso si quiere corte, ponga mucho. Anhelo hacer milagros. Amén. Anhelo orar por milagros que acontezcan. Amén. Y si no lo hace conmigo, que me deje ver al que está al lado mío haciéndolo. Y se lo pido al Señor, dame el don de milagro, dame el don de milagro. Mi oración es, dame el don de milagro para hacer tu obra, Sí, Señor. para glorificar tu nombre, para mostrar que tú eres el Dios
verdadero. Amén. Eso es lo que le pido al Señor. Y me lo va a dar. Amén. Amén. Porque hay que creer, hay que tener fe. Amén. Hay que creer. Milagros de economía. Por eso digo, invíteme un día a testificar y hacer una película. Amén. Pero todos tenemos. Tengo un montón. De no tener nada, tenemos todo. Pero eso no cambia a mí. No cambia a Dios por eso. A mí Dios es todo sobre todo. Amén. A mí no me importa qué tanto Él me puede dar, me importa Él. Amén. Y si no tenemos nada, me importa Él. Amén. Porque mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Entonces, la palabra es hermosa cuando uno la comienza a vivir. Aquí entiendo hoy esto, lo del muro, la ciudad fortificada, los muros. Bueno, ahí la palabra nos enseña. También lo que quiero oír es que Dios daba seguridad, o mejor dicho, las ciudades fortificadas daban seguridad a las personas que entraban en ellas, porque eso era lo que daban las ciudades esas con muros altos, como que daban una presencia. Y Dios quiere que nosotros realmente seamos de eso, que podemos dar cobertura. ¿A quién? A la familia, a los hijos, a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, Amén. a nuestros discípulos, a los que consolidamos, a nuestro ministerio. Y qué importante es cuando Dios hace eso y entendemos, dice también en aquellas personas que Dios deposita esto, ha puesto en sus corazones darle cobertura en oración. Ahí en Ezequiel 22:30 hace mención de esto, ¿no? Busqué entre los hombres quien hiciera El bien. fallado. Como que suena medio brusco, pero Dios no es malo. Yo me puse a buscar en Sendaría quien hiciera fallado. Entonces, ¿quién se puso a buscar? Dios. Mire que esto así como se lo habla así, lo habla allá y lo habla para mí. Entró el Señor y se puso a buscar, porque Él es Espíritu. ¿Quién está intercediendo? Santo. Porque cuando alguien está intercediendo en el Espíritu, es Dios que se aparece. No es el Marquito, no es la sierva. Él se aparece y acá hay un siervo orando. Y Él se mete ahí contigo y te dice, seguí orando. Es como que Él hace con sus alas así sobre vos para que vos interceda. Amén. Porque yo me imagino esa locura. Cuando realmente estás en el Espíritu y no te importa nada, viene el ángel de Jehová y hace así sobre vos, intercede, porque algo va a suceder, algo se va a romper. Amén. Pero también él entra y ve y dice, estoy buscando, pero Señor, no hallo a nadie que esté intercediendo. Estoy hablando en el Espíritu, porque dice Ezequiel, a los profetas, la changa que le tocó a los profetas es no decir las buenas sí, pero sonaban todas fuertes, hermano. Por eso a veces nos enojamos, sí, con los pastores, con las pastoras, con los líderes, con el hermano que me viene con... Pero si viene de parte de Dios, es una cosa, ¿no? Amén. Si viene mezclada es otra, pero si viene de parte de Dios hay que realmente decir, bueno, pero escuchá, ¿vos estás orando? Escuchá, ¿por qué Dios está buscando intercesor y no lo encuentra? Porque dice Ezequiel que tuvo que decir, mirá que Dios está buscando intercesor. Pero qué bueno cuando yo lo comprendo y lo quiero aprender y digo, wow, Señor. Lo segundo que Dios va a hacer, ¿está bien ahí usted o no? Amén. Un vasito de agua. Está muy bien, porque esta casa es una casa de fuego, esta casa es una casa de oración. Amén. Eso me quedó más que claro a mí. Es una casa de oración. Y por ser casa de oración, es una puerta al cielo. Amén. Y por ser una puerta al cielo, que se ven los milagros del Señor Amén. en la vida de los suyos, hermano. Sí, Señor. Por eso uno dice, sí, yo quiero ser esa ciudad fortificada. ¿Quién quiere ser ciudad fortificada? Amén. Lo segundo que el Señor le dice a Jeremías, dice, te voy a poner como columna de hierro. Santo. Y esto a mí me impresionó mucho a mí en lo personal, ¿por qué? Porque soy constructor de toda mi vida, de trabajar con mi padre, de saber lo que es un edificio sin paredes, solo con su esqueleto de hormigón, de su fierro, conocer todo eso, me llevó a entender y como que me gustó esto. Porque muchos han sido puestos como columna de hierro en la iglesia. Como cuando recién se está levantando, bueno, hay diferentes formas de edificar, pero cuando yo me quiero enfocar en esto, buscamos cimiento, ¿no? Buscamos profundidad para encontrar firmeza, la roca. O sea que debemos buscar para encontrar a Cristo. Amén. Debemos humillarnos, debemos comenzar a excavar, a sacar todo lo que nos sirve para encontrar la firmeza que es Cristo y comenzar a trabajar desde ahí. Esto un día me llevó a mí a entender muchas cosas. Quizás el día de mañana seas líder, o siervo, o sierva, pero
A mí Dios me habló así. Como líder, no vas a estar en la fachada siendo el vistoso. Porque eso muchas veces te cambia. Y cambia tu corazón. Porque te enalteces con la obra. Como buen líder, porque la Biblia dice que aquel que quiera ser el mayor, debe servir a todos. Entonces no estoy errado en lo que Dios me hablaba, porque dice, como buen líder vas a tener que ir allá abajo a buscar fundamento y ser las primeras parrillas que van a sostener el edificio. Y ahí te quiero, dice el Señor. Donde nadie te ve, te quiero. Construyendo a los demás. Construyendo buenos pilares. Para sostener a aquellos que van a estar dentro de la ciudad. A los refugiados, hermano. Esto es tremendo, porque no es que Dios nos enseña a construir su reino para traer a aquellos necesitados, para que cuando entren a la ciudad, en la iglesia, se sientan seguros porque sienten seguridad. Y eso es espiritual, eso es algo que solamente Dios nos da. Que la gente que viene, me siento bien. ¿Sabe cuántas veces he escuchado a uno que viene una vez o dos veces? Vos sabés que entré ahí y fue como que algo me hizo. Y sabemos que fue Dios. Pero por causa de que sí, se está buscando fundamentos, se está trabajando, se está construyendo, muchos están siendo transformados. Y qué tremendo es cuando Dios dice, en este tiempo van a ser columnas de hierro. Sostener y afirmar. Sostener y afirmar. ¿Cuántos aquí sostienen y afirman? Sostener a aquel que se cae, no destruirlo. Afirmar a aquel que se ve débil, darle fortaleza para que se vuelva a afirmar. En 1 Tesalonicenses 5:14 hace mención sobre esta área. Estaría bueno leerlo porque la palabra es la que da vida, la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos da ánimo. Amén. 1 Tesalonicenses. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo, me dice como hizo Jessica. Porque estamos en la casa del Señor y somos una familia. ¿Cuánto? 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que hace una columna de hierro. No es lo que dice Marco, lo que Marco vino a decir, es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra del Señor. Que sí amonestemos a los ociosos. Sí. ¿Para qué? Para que no me contaminen el cajón. Santo. Amén. Para que no me contaminen el rebaño. Amén. Pasa, hermano, eso es así. Ustedes me dijeron que acá no había ninguno nuevo. Qué bueno es que haya amonestación al ocioso. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo dejemos de ser ociosos. Amén. Seamos realmente discípulos. Qué bueno es también cuando alentamos a los de poco ánimo. Qué bueno es también cuando sostenemos a los débiles. Sí, Señor. Hoy quizá la familia, usted la conoce, yo no. Preocupación, hay debilidad por el joven, que gloria a Dios que está todo bien. Pero ¿hubo preocupación o no? Sí. Sí. Iglesia, ¿qué hace la iglesia? Sostengamos, oremos, preguntemos, ¿está todo bien? ¿Precisan algo? Porque es lo que debemos hacer. Es más, debe ser algo práctico. Yo siempre digo a los hermanos, hay cosas que las hablamos, y mire, así como hoy me tocó predicar, las escuchamos las prédicas, las predicamos, las escuchamos las prédicas, las predicamos, pero no las practicamos. Entonces eso yo siempre me digo, los predico, pero no los practico. También es una moraleja, ¿no? Predicar y no practicar. Predicar, no, predicar y practicar. Predicar Amén. y practicar. Sí, Señor. Porque no es lo mismo ser oidor. Que hacedor. No es lo mismo ser oidor. Que hacedor. Una cosa con la otra. Oímos. Que hacedor. Santo. Y eso es lo bueno que tiene el Señor. Porque el hermano está débil. Andá a saber que se mandó, pero oremos para que no seamos nosotros y sea Dios en nosotros. Y fortalezcamos al débil. Porque hay muchas formas de decir, Dios no quiere que nadie se pierda, que la iglesia se mantenga firme en el lugar donde ha sido puesta. Amén. Y que realmente podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque muchas veces somos de los que decimos, no, este sí, no, hagamos lo que Dios mandó a hacer. Amén. ¿Se entiende? Sí, Señor. Entonces qué bueno es que comprendamos columnas de hierro. Las columnas son muy importantes
dentro de un edificio. El Señor nos ha puesto para hacer columnas, es decir, para sostener y afirmar. Ok, y ya conocemos a través de su palabra lo que debemos hacer. Lastimosamente, muchas veces lo que hacemos es desechar, menospreciar o criticar, pero el Señor nos ha puesto para sostener. Amén. En esos momentos también estuvimos ahí nosotros. Es una manera de comprender. Cuando vemos al otro caído, sí, no entra se lo digo, no, el juicio o el juzgar. Pensamos eso nosotros para poder entender el amor de la cruz. Sí, Señor. Es la única forma, porque si no, yo se lo digo, pero también, si no comprendo el amor de la cruz, jamás voy a entender eso. Y en vez de juzgar, ahí voy a comenzar a edificar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el C, que puse acá para mí, que Dios nos ha puesto como muro de bronce. Sí, Señor. Lo tenemos ahí, en Jeremías 1:19. Dios nos ha puesto como muro de bronce. ¿Y qué es ser un muro de bronce? Es dar protección. Tenemos que saber que un muro de bronce es impenetrable. Amén. ¿Usted es impenetrable o no? Más o menos. En Dios sí. Es irrompible en las manos de Dios. Amén. Sí, Señor. Fuera de las manos de Dios, frágiles. Pero en las manos de Dios, irrompible. Amén. Porque es Dios que nos pone como muro de bronce. Yo busqué un poco sobre eso del bronce y bueno, nosotros, ¿cómo vamos a lograr hacer el tal muro impenetrable, Señor? Si tenemos errores, tenemos debilidades. Me lo pregunté y Dios me dio la respuesta. Solamente yo, me dijo el Señor, puedo hacer que seas un muro de bronce. Sí, Nadie más. Señor. Amén. Entonces lo que viene de la mano es que si no oro, si no busco a Dios, si no realmente entrego mi vida al Señor, jamás voy a lograr ese paso de ser un muro de bronce, un muro que brilla, un muro que alumbra, un muro que refleja. Amén. Agarro un muro de esos metálicos o un espejo, a modo de ejemplo, apague la luz y con una lámpara o con una linterna, prenda la linterna y alumbre sobre el espejo. Y el reflejo de la luz, ¿qué va a hacer? Va a volver. Entonces, cuando usted es un muro de bronce, lo que usted está alumbrando ya de por sí es el reflejo de ¿quién? Lo dijo la hermana allí, de Cristo. ¿Por qué Cristo está alumbrando tu vida? Porque ya sos muro, porque sos un muro fortificado, pero ahora sos un muro de bronce. El Señor está haciendo brillar su presencia en tu vida, dando reflejo a otros. Y eso te hace irrompible. A lo que quiero ir es que cuando tenemos situaciones en el Señor, la gente quiere verlo a nosotros, ¿sabe cómo? Este se quedó sin trabajo. Y uno que hace, va y le sigue dando la gloria a Dios. Va y sigue haciendo la obra del Señor. Va y sigue haciendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no depende del trabajo. Porque no depende de que si tengo auto o no tengo auto para llegar a la iglesia. Porque ese no es mi motor. Entonces ahí es donde comenzamos a dar ejemplo y testimonio. Amén. Hace poco tuve una situación en el trabajo. En mi trabajo hay varios cristianos. Yo toda la vida tuve que lidiar con el obrero de la construcción, la mayoría no es cristiano. Y usted sabe que un compañero cristiano se dio, como en todos lados, el chisme. Que iban a cortar gente, que van a mandar para el seguro, y todos somos medio, yo le dije así, ¿no? Medio cristianos, y nos olvidamos de quién nos dio el trabajo. Porque por eso somos medio cristianos, le dije yo, hermano. Y entonces yo ahí automáticamente le dije el salmo que dice, joven fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado ni su descendencia de mendigue pan. Eso es una promesa para todos nosotros. Entonces yo se la dije a él y quedamos como contentos y me fui, como diciendo, quédate tranquilo que a nosotros no nos tocan. Pero después volví y dije, no, mirá, me equivoqué porque el Espíritu Santo me dijo, no es así. Andá y decirle lo que tenés que decirle. Volví y le dije, hermano, aunque nos quiten el trabajo, aunque nos echen de acá, ahí es cuando se cumple esa palabra. Amén. No he visto al justo desamparado. Amén. Porque Dios no desampara al justo. Amén. Y ahí comprendí y dije, muchas veces estuve sin trabajo, pero nunca me faltó el alimento. Amén. Nunca le faltó ropa o medicamento.
a mis hijos. Sí estuve en angustia, pero en todos esos momentos de desierto, de preocupación, su mano seguía sobre nosotros. Y enviaba gente, enviaba a la iglesia, enviaba a mi padre, enviaba mi casa, como la de ustedes. Pero ahí es cuando comprendí la palabra. Amén. No he visto desamparado al justo, a quien confía en mí. Tengo o no tengo. Y ahí fui y le dije, hermano, si nos quitan el trabajo, tranquilo. Tenemos un padre que es dueño del oro y la plata. Amén. Él nos cuida. Sí, Señor. Si cuidó a un pueblo que cruzó por un desierto y le dio de comer y de beber y se quejaron, porque lo primero que hizo fue quejarse el pueblo después que salió de ser esclavo, y el Señor los mantuvo, hambre no pasaron, el cansado no le faltó. Entonces yo a veces digo, ¿no? Para mí mismo, me examino, hablo la palabra, la conozco, hasta la estudio en un seminario, pero todavía no la comprendo porque tiene que ser espiritual esto para mi vida. Realmente tenía un momento de angustia en el cual no tenía ni para comer. Yendo a la iglesia, sin faltar a un culto. Y yo iba caminando a la iglesia con mi familia. Vivía a 2 cuadras y llegaba sobre la hora. A 2 cuadras de la iglesia vivía. Porque donde yo conocía a Dios, vivía a 2 cuadras, en el barrio donde era el malvado de la iglesia. El Señor, ¿querés que cambie? Sacarme de acá. Me lleva a 30 cuadras de la iglesia. Me quedé sin trabajo en un ranchito. Íbamos y veníamos caminando. El pastor nos traía, pero siempre decía el pastor, un hijo maduro de Dios no viene porque lo trae, ni se va porque lo lleva. Hola. Amén. Amén. Un hijo maduro de Dios viene porque ama al Padre. Amén. Y se va porque ama al Padre. Amén. Y ahí entendí muchas cosas. Y sí, en un momento inventé buggy, bicicleta para el mediano que era gordito, porque era gordito y él era bebé. Y teníamos al grande que tenía un montón de dificultades. Pero cantábamos. No, me tocaba estar en la alabanza, tenía que irme en verano a las 4 de la tarde, hermano. Imagínense lo que es caminar 25 cuadras a las 4 de la tarde. Vamos para la playa, no, vamos para la iglesia. Llevaba a la iglesia y me ponía como Mr. Bean en la hora. ¿Entienden lo que digo? Y todo eso es gracioso y es real. Amén. Y me gusta contarlo porque así es Dios conmigo. Amén. Yo siempre le dije al Señor, no te cambio por nada. Amén. Porque yo ya estaba muerto y tú me diste vida. ¿Tengo problemas? Sí, tengo problemas, hermano. Pero yo a Dios no lo cambio por lo que tengo. Con la economía, por el material, no cambio a Dios. Dios es más que el material. El día que comprendemos que Dios es más que el material, ahí Santo. comprendemos que Dios es el que nos cuida. Amén. Por eso a veces hablamos de nosotros y decimos, sí, ¿sabe cuánto quiere que diga cuánto vale yo la construcción? 90, 100 mil pesos por mes. Y antes ganaba más. Porque como soy capataz de obra, en un momento yo empecé a llevar toda esa carga a mi casa. ¿Verdad o no? Le cuento testimonio para que usted entienda que no es solo por esto. Despreocúpese de eso. Se lo digo con amor. Despreocúpese de eso. Yo empecé a llevar esas cosas a mi casa. Y empecé a tratar a mis hijos de una manera medio irritante, porque nos pasa. Fea. Y usted saque el lápiz y escriba. Y Dios mismo me dijo, lo que te roba la paz no viene de mí. Yo fui y le dije, hasta aquí. Porque Dios me permite ver hasta aquí. Me están robando la paz. Y el día que yo llegué a Cristo no tenía paz. Y se lo dije a los patrones. Y me decían, pero vas a dejar tu trabajo. Me están robando la paz de Cristo. Santo. Mi casa puede ser un rancho, pero en mi casa estaba la paz de Cristo. Mire si yo voy a cambiar 120, 140 mil pesos por la paz de Cristo, le dije al patrón. Tranquilo. Me cuidó cuando llegué y no tenía nada. Dios no hace las cosas bien. Me va a cuidar hasta el último, aparte de la palabra de Él, va a cuidar de mí. Amén. Renuncié, cuando yo salí de ahí, mi corazón hizo. Y ahí empezaron a bombardear. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué? Tranquilo. Tengo un Padre en el cielo. Amén. Y así fue, hermano. Y fue así o no, porque vale más la paz de Cristo. Cuando entendés que la estás perdiendo. A veces le decimos al hermano, estás perdiendo la paz del Señor.
Entonces ella me pregunta, ¿cómo nosotros vamos a servir al Señor? ¿Usted quiere ser uno de estos? ¿Sí o no? Usted me dijo que sí. Amén. Bueno, conozca la historia de Jeremías y las changas que les tocó vivir. Jeremías fue la persona que dijo, no voy a hablar más de vos, ¿no? Y en Jeremías 20, si usted busca por ahí, dice que cuando él dijo eso, él dijo, sentía un fuego en mi interior, algo que me consumía. Era Dios, que le iba a hacer hablar. Porque no importa la condición, pero a lo que quiero ir es que por más que vos no quieras, por más que estés pasando lo que estés pasando, Dios te va a sostener. Te animo a hacer la obra del Señor. Te animo a que seas valiente. Te animo a que vos seas esa columna de hierro. Amén. Te animo a que vos seas ese muro de bronce Sí, Señor. que refleja a Cristo. Para el que viene, para el que está y para el que te va a rodear. Te animo en el nombre de Jesús. Amén. Porque es de la forma, hermano. Sí, cosas van a suceder. Sí, claro. Claro que van a suceder cosas. Pero Dios no te va a abandonar. Amén. El otro día hablaba con un compañero y siempre hablamos de la palabra. Y mencionamos, y eso es lo bueno. Y yo decía así, porque a veces laburando uno dice cosas, no es que está siendo teólogo. Viste que Pedro se estaba ahogando, le dije yo. Pero él se animó a ir, ¿no? Jesús lo llamó. No, si eras vos, primero tuvo miedo. Un fantasma, no. Después Dios dijo, no, soy yo. Jesús dijo, soy yo. Y viste que él dijo, si eres tú, dime y yo iré. Y Jesús le dijo, ven. Si hoy Jesús le dice, ven, ¿qué va a hacer usted? Le resumí toda la prédica en esto. Jesús le dice a usted, o Jehová o el Espíritu Santo, ven. Porque ahora usted está comprendiendo que es Dios que lo está llamando. Santo. Usted va a venir. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Y si usted se hunde por la preocupación de lo que le rodea, porque se puede hundir. Como Pedro, que siendo un hombre de alta mar, un hombre de la pesca, vio una tormenta fuerte y empezó a preocuparse por la tormenta. Y le dijo al Señor, ayúdame, ¿no? Igual después te lo lee y dice, Marco, dijiste mal, pero él le dijo al Señor, ayúdame. El Señor dejó que él se ahogara, No. pero la sensación la tuvo. Sí. No. Murió, porque la mano de Jesús. Entonces cuando usted se anima a hacer la obra del Señor, da un paso de fe que nadie da, hermano. Amén. Cuando te animes a hacer la obra del Señor, vas a dar un paso de fe. Quizás surja un problema y eso pero Él va a estar ahí. Sí, Señor. Amén. Y yo le aseguro que usted no va a morir. Amén. Yo le aseguro. Su mano lo va a levantar. Amén. Sí, Señor. Y con eso resumo mi prédica. Que te animo, sí, claro, te animo. Y que Dios te necesita. Pero cuando dicen llegamos 5 contra 5, no está lleno, no, acá falta gente, hermano. Falta gente. Amén. Sí, Señor. Necesitamos que se animen. Y que podamos, mejor dicho, hacer que esta palabra se haga viva en nosotros. Y vivir. Hay montones de cosas que vivimos. Pero si hoy estamos aquí es porque la palabra se cumple. Amén. Dios nos ha dado victoria. Así que le animo a que podamos buscar a Dios, Amén. orar. Y si Jesús lo está llamando, Jesús te está llamando, no espera que yo te llame. Si vos sos una persona espiritual, si sos una persona que ha nacido de nuevo, sos espiritual. Si tenés comunión con Dios, sos una persona espiritual. Si están en un grupo de WhatsApp de oración de mujeres de guerra, ¿sí? Son mujeres de oración, son espirituales. Si Dios te está llamando, comenzá a caminar en fe. Amén. ¿Se animan o no? Amén. ¿Te parece si oramos? Amén. Sí, Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor quiere usar la iglesia, el Señor quiere